Hablaremos entonces de lo prometido. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados que después de todo no la pasan muy bien, que digamos. Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, se llama el Hades como también se llama Hades el príncipe del infierno. A la manera de la farmacia, diríamos. Sí, también. El dios a quien le tocaron en el reparto del universo que hicieron los hermanos, los hijos de Cronos y Rea, después de vencer a los titanes, a Hades le tocó el subsuelo. El subsuelo. Hay pocas leyendas con Hades. Es uno de los dioses olímpicos principales, pero más bien permanece como personaje abstracto y muy rara vez participa de alguna leyenda, no tiene mucha épica. Lo cual demuestra la sabiduría de nuestros ancestros griegos, dado que eligió esa región en la que más vale andar calladito. Tanto es así que casi nunca se lo nombraba por su nombre. Ajá. Tenía sus apodos. Lo nombraban poco y cuando lo nombraban de otra manera. Generalmente le decían Plutón, que quiere decir rico. ¿Por qué? Le decían rico porque es justamente en el subsuelo donde están enterrados el oro, la plata, los metales preciosos, etcétera, etcétera. Pero bien, también se llamaba Hades al ámbito donde este dios reinaba. Allí hay tormentos, muchos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos en realidad no son tan dolorosos que digamos, pero tienen un solo inconveniente, es que son eternos. Sí. Por ejemplo, usted entra al infierno, primero cuidado con el cancerbero, ese perro de 3 cabezas y aliento fétido. Ajá, 3 veces. Porque lo puede morder no una, sino 3 veces. Ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Llenar un tonel no es un tormento demasiado doloroso, pero lo malo es cuando usted tiene que repetir esa operación eternamente. Y tal es lo que le pasa a las Danaides, que tienen que llenar toneles que por otra parte no tienen fondo. Y ahí están como estúpidas echando agua a toneles que no la retienen. Se va a encontrar usted, si es entendido, con Tántalo, que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Hasta el esternón. Lo explico porque esto es radio. Porque es radio. Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos y cuando el tipo pretende tomar un fruto, el árbol se levanta. La historia de mi vida es tremenda. Tiene sed y cuando pretende tomar agua de la misma laguna, el nivel del agua baja y ya no le da en el esternón. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, bueno, total, dentro de 2 horas me como un pancho. Pero no, este tormento dura siempre. Acerca de la duración del infierno se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, deja de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que hayan padecido, por ejemplo, un desengaño amoroso. Bueno, al cabo de 30 o 40 años, a uno se le pasa. A uno se le empieza a pasar y dice, bueno, a lo mejor podría conocer a otra mujer. No. El caso es que cuando un tormento se prolonga mucho, el cuerpo y el alma empiezan a defenderse, empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno quizá hasta le hayan tomado el gustito al calor. La puerta cierren es un inciso que suele escucharse cuando aparece un nuevo réprobo que abre la puerta del infierno y les entra un chiflete que se les hace indeseable. Entre tantas penas de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura la de Sísifo. Sísifo, que además se ha hecho... Yo le voy a decir a Sísifo que se... Sí, dígale que griten en voz baja y que si prefieren que suspendamos el programa para que puedan conversar tranquilos, también podemos hacerlo. Gracias. Vamos a guardar. Ahí está. No, lamentablemente
nuestros amigos... ¿No es cierto? No, dice Sísifo que está ocupada. Bueno, fenómeno. ¿Quién es Sísifo? Se preguntarán los nenes de la popular. Sísifo ha sido el más astuto y el menos escrupuloso de los mortales. Lo conozco. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto y empieza su carrera de piolón el día en que un chorro de cartel, cuatrero, le afanó los rebaños. Claro. Este cuatrero se llamaba Autólico y era experto en robos. Hermes, el correveidile del Olimpo, le había dado el poder de cambiar cualquier animal que afanaba, porque era cuatrero, ¿no? Quitándole los cuernos o volviéndolo negro al que era blanco. Por ejemplo, el tipo se afanaba un novillo negro y lo volvía blanco. Entonces venía el dueño y le decía: vengo a buscar el novillo negro que me robaste, que te vi. No, dice, ya lo ves. El único que tengo aquí es blanco y es mío. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo y Sísifo fue a hacer valer sus derechos y Autólico, canchero, le hizo ver: mirá, son de otro pelaje. Y Sísifo le dice: no, fíjate en la pezuña. Y en la pezuña Sísifo había grabado la siguiente inscripción: robado por Autólico a Sísifo. Y entonces, bueno, me imagino habrán ido a la comisaría. Sí, mansa pezuña tenía el bicho igual, ¿no? Aquel día era la víspera de la boda de la hija de Autólico. Mire cómo todo se junta. Anticlea se llamaba esta muchacha. Sí. Se casaba con Laertes. Este nombre a algunos le sonará familiar. Sísifo sedujo a Anticlea, anticipándose al novio, a Laertes. Habrá ido a la tarde, digo yo. Sí. El hijo, producto de este anticipo, antes no se daba puntada sin nudo. Fue un anticipo. Fue nada menos que Odiseo, Ulises. Grande. Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo a la hija, al chorro, estaba casado a su turno. Estaba casado con una de las Pléyades. ¿Conocen ustedes la constelación de las Pléyades? Miren para arriba. Es aquella que se ve allá. Muy bien. Las Pléyades son unas estrellas y una vez parece que Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo importante que consultar, y el oráculo le dijo: escúchame, engendrá hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien. Entonces fue a seducir a la hija del hermano. Sí, suele ser Sabrina. De Sísifo, que se llamaba Salmoneo. Muy bien. Y era una advertencia. ¿Sabe cómo se llamaba la hija? Se llamaba Tiro. Sí, claro, otra advertencia. Después se quejan. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor, que eso no hubiera sido nada, sino para tener hijos que luego lo protegiesen. ¿Se dio cuenta, Está bien. Dice, vos en realidad dijo, ¿no? Mientras el otro hacía las maniobras previas, le dijo: mira, vos no me estás seduciendo por amor, sino porque querés engendrar en mí hijos que luego te vengan a proteger. Entonces, se le aguantó piola, tuvo a los hijos. Muy bien, Tiro. Sí. Y después los mató. Como su nombre lo indica. Sí. Esa era la familia de Sísifo, gente muy buena. Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla. Un día, Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era un dios río. Y Zeus raptó a Egina y la benefició, como a tantas. Y Sísifo lo vio. Estaba escondido atrás de unos yuyos y lo vio. Dijo. Y en eso aparece el padre de la mina, Asopo. Y dice: ¿no sabés dónde está mi hija, la Egina? Mirá, dice, yo te lo voy a decir, pero vos me tenés que prometer que si yo te digo quién fue, vos me tenés que abrir una fuente acá, en mi territorio. Porque Asopo era un dios río, patrocinaba las aguas y así nomás con la mano te abría una fuente en cualquier lado y ahí te podías refrescar las patas. Difícil que el chancho chifle, porque fue Zeus
Bueno, está bien, dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, dijo el tipo. No, bueno. Pero Zeus se enteró de que Sísifo había batido la cana, porque a Sopo se fue a quejar. Dice, escúcheme, padre Zeus, ¿a usted le parece raptar a una chica, etcétera? ¿Y quién te contó?, preguntó Zeus. Y Asopo le dijo, no, me contó Sísifo. Entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, ya mencionado, el jefe del Averno, que lo llevase al infierno. Pero resulta que Hades se presentó ante Sísifo para llevarlo al infierno y dice, mira, soy el príncipe del infierno, te vengo a llevar al infierno, etcétera. Y Sísifo lo engañó con unas pruebas, unos ardides, y lo terminó atando. A que no te dejas atar, ¿vio cómo es? Le puso unas esposas. La cerró y lo dejó atado a Hades, que era también la muerte. O sea que se quedó la muerte prisionera en casa de Sísifo y nadie podía morir. Sí. O mejor dicho, sí. Nadie se moría. Estando la muerte atada y sin poder ejercer su profesión, la gente no se moría. Ni siquiera los hombres que habían sido decapitados morían. Bueno. Antes, la perplejidad de ellos mismos, ¿no? Sí. Me imagino el gesto de perplejidad. Me veo como desde afuera, en una cabeza. Entonces Zeus mandó al dios de la guerra, Ares, Carlitos Ares, a liberar a Hades. Sí. Carlitos Hades. De todos modos, es interesante pensar, ¿no?, en un periodo en el que nadie se muriese, aunque sea por un rato. Fue Ares y liberó a Hades y lo puso a Sísifo en sus manos. Pero Sísifo ordenó a su mujer que no lo enterrara. Le dijo, mira, me voy a morir ahora, pero no me entierres, le dice a la mujer, ¿no? Bueno, va al infierno y le dice a los funcionarios del Hades, dice, mire, yo acá quiero hacer una objeción. Estoy acá en el infierno, pero no me enterraron, así que no vale. Todo por disposiciones de los ritos griegos. Qué abogado, sí, sí. Y Zeus, que estaba ya cansado, dice, déjelo adentro. Y le impuso por piola un castigo ejemplar, que consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina, y después la tenía que dejar caer por la otra ladera y otra vez empezar de nuevo. Agarraba una roca, la empujaba, la tiraba para el otro lado y así. Pero en verdad nunca llegó a la cima, porque la piedra antes de llegar se le caía, y no para el otro lado, sino para este. Y así durante un día, durante dos, durante años, durante la eternidad. Su esposa, avergonzada, Mérope, una de las Pléyades, ¿no?, abandonó para siempre a sus hermanas las Pléyades, de pura vergüenza. Y por eso, desde hace unos 1000 años antes de Cristo, algunos dicen que una y otros dicen que dos de las Pléyades faltan. Esa constelación tiene ahora una estrella menos que hace 3000 años. Y evidentemente la estrella que falta es Mérope, la avergonzada esposa de Sísifo. También se puede elegir otra leyenda acerca de las Pléyades, según la cual las Pléyades eran el tapón de un tanque de agua que hay sobre la bóveda celeste, y que ese tapón fue sacado por Dios mismo cuando ordenó el diluvio. Sacó a una de las Pléyades y empezó a caer agua. ¿Y qué pasó? Diluvio universal. Eso es lo que yo llamo una explicación. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad se olvidaron de enterrarlo, ¿no? Pero ahí debe andar todavía Sísifo reempujando la piedra, ya acostumbrado, como hemos dicho, por el paso del tiempo. La debe ir empujando despacito, como los empleados del ferrocarril, que se debe parar largos minutos así en la piedra hasta que ve que viene algún guardián, entonces le da. Por ahí hace que empuje y no empuja. Hace jueguitos ya con la habilidad. Sí, qué sé yo, pone a uno que se la empuja, qué sé. Gambitos que le ha ido enseñando la eternidad. Y al final de esta historia, de un malandra tramposo y engañador, hay un mérito narrativo que no le podemos negar, ¿no?, a la historia. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguien pudo engañar durante un rato a la muerte,
tal cosa podría volver a suceder. Y entonces, la sombra de una esperanza nace en nosotros. La esperanza necesita tan poquito para despertarse. La esperanza de vencer a la muerte, ¿no? La única esperanza posible. ¿Qué otra esperanza va a tener uno, no? Y entonces ahí estamos. A lo mejor podemos inventar un truco para encadenarla. Bueno, no sé. No sé si será buen negocio tampoco. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de algunos de los principales pobladores del Tártaro, del Hades, que tenía también su cielo, pero era un cielo mistongo y mediocre, los Campos Elíseos, mucho peor que la avenida que hoy lleva su mismo nombre. Un tiempo compartido del paraíso, digamos. Yo creo, Alejandro, que hay dos personas especialmente que se me ocurren que ameritan ciertamente ser dedicados. Uno es un amigo de este programa, un hombre de Palermo, de la zona de Palermo, que tenía algunos problemas de visión y qué sé yo, que escribió sobre compadritos y todo esto. Digo que de algún modo tenía alguna idea respecto de esta cosa del paraíso y del infierno, y que lo trasladaba a estas versiones que podemos entender, los mortales, los que no somos dioses, y los que quizás tenemos desconfianza de que los dioses nos presten atención. Jorge Luis Borges alguna vez imaginó formas distintas de paraísos y nos presentó los de Swedenborg, nos presentó también esos lugares a los que acude alguien que está soñando. Algún amigo de él como Coleridge también habló de estas cosas, y sobre todo nos habló de Milton, no Milton el brasileño, sino aquel que sabía que el cielo y el infierno pueden entrar en bodas. Pero el otro, entrar en bodas, quiere decir, por supuesto, tener contubernio entre ellos, no entrar desnudos. Y la otra persona es alguien que quizás es el que nos merece, yo como racionalista y periodista, el mayor de los respetos. Un aniversario se cumple ahora de su intensa biografía. Un señor que se enamoró una sola vez y supo que para que ese amor fuera posible no tenía que alcanzarlo del todo. Ella se llamaba Beatrice Portinari. Se habían visto una vez y más que nada él la había visto. Y sin embargo, el tipo se decidió en el medio del camino de su vida, ¿no? Estaba en medio perdido en una selva oscura, decidió que él iba a ir hasta los infiernos, iba a ver qué pasaba ahí e iba a volver para contarnos a los mortales de qué manera están realmente marcados los castigos. Y nombró funcionario por funcionario, nos describió cómo pasaba esto, nos dijo que había poetas que guiaban hasta algún lugar, y nos explicó también esto de que el infierno puede ser infierno allí donde a uno le falte algo y no donde le sobre ni siquiera el dolor. Y con una historia de amor que usted ha narrado también siempre, Paolo y Francesca. Imagínese si al infierno lo mandan con la mina que ama. ¿Es infierno? No. Imagínese si a uno lo mandan a un infierno donde siempre tiene que luchar por la patria y pierde siempre. Pero usted sabe que siempre, perpetuamente, va a estar cumpliendo con una causa justa. Eso puede ser un infierno, pero de todos modos, si cae uno ahí, jamás va a estar en la sombra. En las sombras se llama el tango que vamos a escuchar ahora. Solo de piano de Sebastián Yunta, en este tango que me parece que es de Joaquín Mora, En las sombras. Adelante. Es lo que le pasa a las Danaides, que tienen que llenar toneles que por otra parte no tienen fondo, y ahí están como estúpidas echando agua a toneles que no la retienen. Se va a encontrar usted, si es entendido, con Tántalo, que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Hasta el esternón. Lo explico porque esto es radio. Porque es radio. Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos, y cuando el tipo pretende tomar un fruto, el árbol se le va. Hablaremos entonces de lo prometido. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados que después de todo no la pasan muy bien, que digamos. Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, se llama el Hades como también se llama Hades el príncipe del infierno. A la manera de la farmacia, diríamos. Sí, también. El dios a quien le tocaron en el reparto de los... tenía sus apodos. Lo nombraban poco, y cuando lo nombraban de otra manera. Generalmente le decían Plutón, que quiere decir rico. ¿Por qué?
Le decían rico porque es justamente en el subsuelo donde están enterrados el oro, la plata, los metales preciosos, etcétera, etcétera. Pero bien, también se llamaba Hades al ámbito donde este dios reinaba. Allí hay tormentos, muchos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos del universo que hicieron los hermanos, los hijos de Cronos y Rea, después de vencer a los titanes, a Hades le tocó el subsuelo. El subsuelo. Hay pocas leyendas con Hades. Es uno de los dioses olímpicos principales, pero más bien permanece como personaje abstracto y muy rara vez participa de alguna leyenda, no tiene mucha épica. Lo cual demuestra la sabiduría de nuestros ancestros griegos, dado que eligió esa región en la que más vale andar calladito. Tanto es así que casi nunca se lo nombraba por su nombre. En realidad no son tan dolorosos que digamos, pero tienen un solo inconveniente, es que son eternos. Sí. Por ejemplo, usted entra al infierno, primero cuidado con el cancerbero, ese perro de 3 cabezas y aliento fétido. Ajá, 3 veces. Porque lo puede morder no una, sino 3 veces. Ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Llenar un tonel no es un tormento demasiado doloroso, pero lo malo es cuando usted tiene que repetir esa operación eternamente. Y tal